Gloria a Dios, bendiciones, qué bueno que nos acompañan ahí en las redes, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que se pueden conectar con nosotros. Estamos aquí en el culto, en la reunión de la Iglesia Jesucristo Gobierna, dándole la gloria y la honra al Rey, y gracias por su compañía, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo, bendiciones. Vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Rey. Hemos orado, hemos alabado, bendecido el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a seguir bendiciendo en este día. Gloria a Dios. Y hoy vamos a ver acerca de la vida de Jehú, rey de Israel. Algunos lo pronuncian Jehú con Y, pero ahorita vamos a ver quién fue este Jehú, Dios de Israel. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Gracias a Dios, los que nos puedan acompañar ahí con sus Biblias. También saldrán los versículos ahí en la pantalla. Gloria a Dios, para que nos sigan en este día. Aleluya. Vamos a hacer primero que nada una oración. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por la bendición que nos das de poder estar delante de ti este tiempo, escudriñando, buscando, alimentándonos de tu palabra. Gracias, Señor, venimos por este maná, Señor celestial, este pan del cielo, que es tu palabra, Señor, y tú tienes cosas nuevas, Señor, para nosotros. Tú quieres transformar nuestra vida por medio de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar, a nuestro camino, Señor. Gracias, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí estamos, primer libro de Reyes, 19, 16, 17. Dice así: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Gloria a Dios. Bueno, primero que nada vamos a ver el contexto de esta historia, el contexto de la vida del rey Jehú. Pocas son las predicaciones que he escuchado acerca de este rey Jehú, pero bueno, nosotros vamos a aprender qué es lo que el Señor quiere enseñarnos acerca del rey Jehú. En el contexto vamos a ver que se habla de la historia del rey Acab y de su esposa. ¿Quién fue? Jezabel, ¿verdad? La reina Jezabel. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, ellos introdujeron la idolatría al pueblo de Israel. Esto es, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dando culto a este dios cananeo Baal, que su nombre significa señor, dueño o esposo. Y además hicieron una imagen de Acera. ¿Qué era Acera? Bueno, era una diosa madre, era una imagen de la diosa madre también de los cananeos. Era la diosa de la fertilidad sexual, se hacían cosas terribles ahí en su templo. Ellos le construyeron un templo, el mismo Acab, que era rey de Israel, y esta es su esposa, ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, pues le construyeron un templo a Acab y dieron honra a muchos otros dioses paganos, y además cometieron crímenes en Israel. Y todo esto produjo la ira de Jehová, la ira de Dios. Amén. Hemos estado hablando acerca de la ira, ¿verdad? Ahí en el curso Camino al Apocalipsis. Pues bueno, el rey Acab contrajo matrimonio con Jezabel. Jezabel, ¿quién era? Era hija del rey de los Sidonios, Baal, así se llama, quien era una sacerdotisa pagana e idólatra. Era fanática de la adoración a dioses falsos,
y enemiga del Dios de Israel. Su nombre en hebreo significa no exaltada. Jezabel es no exaltada en el hebreo. Y en el griego la palabra para Jezabel, que está ahí en Apocalipsis 2:20, no lo vamos a ver, significa o es un sinónimo de ser una falsa maestra. Gloria a Dios. Ahí en el mensaje a las 7 iglesias se habla el Señor acerca de Jezabel, o sea, es un espíritu de falsedad, de mentira. Y asimismo, en el tiempo que ellos vivieron, Israel quedó dividido en 2 reinos. Se dividió Israel en el reino del norte, que es Israel, se le llamó Israel, y que eran 10 tribus, quedaron en el norte, y otras 2 tribus quedaron en el sur, se le llamó el reino del sur. Se dividió Israel después de que reinó Salomón, pues empezó toda esta división en el pueblo de Israel y se introdujo, repito, Acab y Jezabel introdujeron la idolatría en el pueblo de Israel. Y Dios da inicio, ¿verdad?, sobre la casa precisamente del rey Acab y de su esposa Jezabel, con el llamado de el rey Jehú. Amén. El profeta Elías, como leímos, el profeta Elías recibe de parte de Dios una orden diciéndole que tenía que ungir a Jehú. También vamos a ver quién fue este Jehú, ¿verdad? ¿Quién fue Jehú? Jehú, su nombre significa Jehová es él. Repito, algunos lo pronuncian Jehú con Y, Jehú, amén. Y significa Jehová es él o él es Jehová. Eso es lo que da a entender este nombre de Jehú. Y Dios le ordena a Elías, al profeta, ungirlo. Ahí leímos ahorita en primer libro de Reyes 19:16. Jehú fue hijo de Josafat y nieto de Nimsi, y es el fundador de la 4ª dinastía de los reyes de Israel. Jehú, quiero decirles, no venía de ninguna descendencia real ni sacerdotal, ¿sí? Y en ese momento Jehú era un simple oficial precisamente del rey Acab. O sea, no venía de descendencia de sacerdotes ni de reyes, era un simple oficial Jehú. Y el profeta Eliseo, quien fue sucesor del profeta Elías, a través de otro profeta, de uno de los hijos de los profetas, fue quien finalmente ungió a Jehú como rey. Amén. Eso sí lo vamos a ver en segundo libro de Reyes 9:2-3. Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice: cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara o a la recámara, ponlo aparte. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, así fue la unción, el ungimiento de Jehú como rey. Jehú reinó, cabe mencionar, 28 años, como está escrito en segundo libro de Reyes 10:36. Dice así: el tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Aún documentos históricos asirios confirman que Jehú accedió al trono alrededor del año 842 antes de Cristo, o sea, hace casi ya 3000 años de esto. Y este año pagó tributo a Salmanasar, que se había dirigido a Israel para combatir con Hazael, que era rey de Damasco. Y en el obelisco negro descubierto a mediados del siglo XIX, en Tel Nimrud, se representa el pago del tributo precisamente de Jehú a este rey, y cuyo nombre también está inscrito ahí en esa, ahora sí que en esa piedra, en esa inscripción. Esto lo comento para que vean cómo la palabra de Dios es verdadera y aún la historia la confirma. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el rey Jehú
fue comisionado por Dios mismo a través de sus profetas, de los profetas de Dios, para que eliminara o destruyera toda la descendencia del rey Acab. ¿Sí? La orden fue dada a Elías para ungir a Jehú como rey, pero Elías, conocemos la historia, fue llevado en un carro de fuego por el Señor se lo llevó, se lo arrebató. Es una de las dos veces que arrebató Dios a alguien en el Antiguo Testamento. Fue a Elías y a Enoc, el Señor se los llevó. Son figuras del arrebatamiento, de cómo será el arrebatamiento de la iglesia, para nosotros la iglesia de Cristo. Pero Elías ya se lo había llevado al Señor. Viene su sucesor Eliseo, y entonces él manda a otro hijo de los profetas a ungir a Jehú como rey, y le da la orden de destruir toda la casa de Acab. Aquí cabe mencionar que podemos ver que la unción de un profeta, la unción de Elías en este caso, fue transmitida a dos profetas más sucesores, a Eliseo y al otro profeta, aunque no dice su nombre. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Pues que nos enseña que la unción de Dios aún opera después de que hayamos muerto o el Señor nos haya llevado a su presencia. Si tenemos la unción de Dios, Dios todavía sigue utilizando esa unción, ¿verdad? O sigue vigente, como podemos ver ahí en Segunda de Reyes 13:21. Dice que un día aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, o sea, se espantaron, ¿verdad? Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, dice, resucitó o revivió y se levantó sobre sus pies. Gloria a Dios. Vemos que aún la unción que el Señor quiere derramar en nuestras vidas, aún después del muerto, puede seguir fluyendo esa unción a través de nuestras vidas. ¿Cuántos siervos de Dios, aun que ya murieron, verdad? Se sigue hablando de ellos, ellos ahora sí que siguen casi ministrando como si estuvieran vivos. ¿Por qué? Porque la unción pasa de generación en generación y esa es una bendición de parte de Dios. Cuando servimos a Dios, nuestros hijos van a servir a Dios, nuestros nietos, ¿verdad? Van a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque pasa la unción de padres a hijos. Esto es bien importante. Amén. Entonces, el juicio del rey Acab, de la casa de Acab, de toda su descendencia, ¿verdad? Comienza precisamente por Acab. Ya vimos quién fue Acab. Acab fue un hebreo, un rey de Israel, que decidió casarse con una mujer que no era del pueblo de Israel. Ese fue su primer pecado. ¿Sí? Y se unió con un rey una hija de un rey de los sidonios que se llamaba Jezabel, una mujer que fue tremenda. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de ella. Y entonces el juicio del rey Acab comienza cuando Dios, cuando precisamente el rey Acab muere en una batalla, ¿sí? Por una flecha que es tirada al azar por el enemigo al aire, y que dice que esa flecha entró entre las hendiduras de su armadura. O sea que en pocas palabras, si el arquero, ¿verdad?, el flechero hubiera querido poner la flecha ahí, pues nunca le da, ¿verdad? Entonces nomás la tiró al aire, pues a ver dónde pega, pero esa flecha entró exactamente en la vida del rey Acab, en el cuerpo del rey Acab, y entró entre sus hendiduras de la armadura, porque venía todo armado, muy bien equipado, pero aún así murió Acab por esa flecha echada al aire. Yo me pregunto quién creen que le haya dado dirección a esa flecha. Bueno, pues así comenzó el juicio del rey Acab. No fue protegido Acab, como dice el Salmo 91:5, ¿verdad? Que hemos leído, 91:5 al 7, dice el Salmo 91:5, dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, o sea, ni flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Gloria a Dios. O sea, no fue protegido este rey de Israel por medio de ese salmo. Nosotros podemos ser protegidos como hijos de Dios cuando confesamos en este salmo, cuando andamos caminando con el Señor se encarga de protegernos, ¿verdad? Pero no pasó esto en la vida del rey Acab. Después de que muere, después de que Jehú ya es confirmado como rey, bueno, así comienza el juicio sobre la casa de Acab. Pero después de esta muerte, bueno, pues Jehú lo que hace es que denuncia a Joram. Joram era uno de los hijos del rey Acab y de Jezabel, ¿verdad? Y dice que lo mató e hizo que su cuerpo fuera echado o tirado en el campo de Nabot, donde sus padres, tanto Acab como Jezabel, habían asesinado a Nabot. Eso está escrito en el segundo libro de los Reyes, 9:24 al 26, que lo vamos a leer. Gloria a Dios. Dice así: pero Jehú entesó su arco e hirió, o sea, el propio Jehú, el propio rey de Israel, dice, hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta, o sea, la flecha, salió por su corazón y cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, aquí vemos que era oficial, fue oficial de Acab, el propio Jehú, dice: Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot, que era dueño de un terreno que habían asesinado, y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Entonces así llega el juicio a uno de los hijos de Acab y Jezabel, que ya era rey sobre Israel, ya era un rey sobre Israel. Pero no acaba ahí, sino que después le llega el turno del juicio al rey Ocosías, también otro hijo de Acab y Jezabel, pero este rey Ocosías ya era rey sobre Judá. Ya estaba dividido Israel en dos, en reino de Israel y reino de Judá. Bueno, Ocosías era el rey sobre Judá. Dice que tras caer desde una ventana, Ocosías se lesionó y quedó gravemente herido y encamado. Sus siervos, antes de llegar a ese lugar, se encontraron con el profeta Elías, y Elías le profetiza que iba a morir ya, o sea, que ya ni hagan el intento porque se va a morir. Entonces el rey, todavía con vida, este rey Ocosías, envió a apresar a Elías, pero fueron tras Elías y no lo encontraron, no pudieron, fracasaron en su intento. Entonces el rey, Ocosías, muere y no deja descendencia directa, ¿sí? Y entonces este rey le transfiere su reinado a su hermano Joram, que se convierte en el rey de Israel. Entonces, ¿ya cuántos van muertos ahí por parte del juicio de Dios sobre la casa de Acab? Bueno, pues ya llevamos al propio Acab, ya llevamos a 2 de sus hijos, que los 2 eran reyes, ¿verdad? Uno lo mata directamente Jehú, y el otro pues cae de una ventana y pues muere, es encamado, lo llevan, lo tratan de recuperar, pero muere en el intento. Amén. ¿Y qué pasa después? Bueno, después llega el juicio de la reina Jezabel. Lo que quiero que vayamos entendiendo aquí es cómo Dios levanta, en este caso levantó al rey Jehú para que trajera juicio sobre toda la casa y sobre toda la descendencia de Acab, del rey Acab. Entonces llega precisamente el juicio a la reina Jezabel, esposa de Acab,
quien para entonces, ya dijimos, ya había muerto acá, pero la esposa, pues ella continuó viviendo con toda su clase de lujos en el palacio real como reina, ¿sí? En el palacio de Jezreel, así se llamaba. Pero llega el cumplimiento precisamente de la terrible profecía del profeta Elías, a quien por cierto también Jezabel había odiado mucho. ¿Sí recuerdan cuando después de que Elías venció a los profetas de Baal y los hizo decapitar? Dice que Jezabel se levantó al día siguiente y dice, pues vas a ver, Elías, así como hiciste con ellos, vas a ver que yo te voy a hacer contigo. Y dice que Elías se fue, o sea que Jezabel odiaba al profeta Elías. Pero en este caso, Elías profiere una profecía contra ella. Ella introdujo, recuerden, en Israel todo el culto a Baal, a otros dioses, a Acera, a todos los dioses cananeos. Instigó muchos crímenes, entre ellos el propio asesinato de Nabot, para quitarle un terreno que quería su esposo Acab. Eso está escrito, nomás apúntelo si quieren, en Segunda de Reyes 9 del 1 al 37. Entonces, ¿qué pasa con Jezabel? Bueno, pues de repente del norte llega el rey Jehú, ¿sí? Y en poco tiempo, como vimos, ya había hecho morir a 2 de sus hijos, y llega con Jezabel. Ya Jezabel misma había visto cómo uno de sus hijos moría atravesado por el propio Jehú, ¿verdad? Por una flecha. Vio cómo era Joram, era brutalmente asesinado por medio de Jehú. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo Jezabel? Bueno, Jezabel dice que se maquilla, se pone muy guapa, ¿verdad? ¿Sí? Se pone sombras ahí alrededor de sus ojos, se adorna el cabello, ¿sí? Se asoma por la ventana, ya que era una reina orgullosa, malvada, era una bruja prácticamente, y creía que podía seducir al rey Jehú, ¿sí? Y cautivarlo por medio de sus encantos femeninos. Pero ¿qué hace Jehú? Jehú no se deja engañar y dice por orden de Jehú que Jezabel fue echada desde la ventana, desde lo alto de la ventana fue echada hasta la calle. Vamos a leer eso en Segundo Libro de Reyes 9, 32 y 33. Vamos a leerlo, eso lo vamos a ver aquí en la pantalla. Segunda de Reyes 9, 32 al 30, hasta el 37. Bueno, pero ahorita nada más vamos a leer el 32 y 33 y luego vamos a leer otros más. Dice, alzó entonces su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? Está hablando el rey Jehú. Dice, ¿quién? Dice, se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y Jehú, que ya era rey, les ordenó, echadla abajo. Ellos la echaron y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la atropelló, o sea, con los propios caballos, ¿verdad? Entonces, vemos que el juicio de Jezabel llegó, fue una muerte terrible, ¿verdad? Una tragedia prácticamente sin precedentes, que una reina muriera así. A pesar de los pecados de esta reina madre, ¿verdad? Debía haber sido tratada con mayor respeto, pero no ocurrió así. Con Jezabel, Jehú permaneció impasible e insensible ante las palabras de Jezabel. O sea, Jehú no mostró ningún respeto, ¿verdad? Ni piedad hacia Jezabel. Está escrito ahí en Segunda de Reyes 9:34. Entró luego Jehú y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey, ¿verdad? Era hija del rey de los sidonios, enemigos del pueblo de Israel, que habían hecho ahí una alianza en la historia. Cuando querían paz entre los pueblos, pues se casaban unos con otros, pero eso estaba prohibido para el pueblo de Israel, que emparentaran con pueblos que eran enemigos de Israel. Entonces, aquí podemos ver
que dice, entró luego Jehú y después comió y bebió, después de que la había aventado por la ventana, o había ordenado que la aventaran. Él tranquilamente, Jehú, el rey de Israel, se sentó a comer, bebió, y dice, y ahí nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que alguien después de haber hecho esto pudiera comer tranquilamente? ¿Sí? Que después de haber cometido un acto así tan brutal, tan terrible, pudiera haberse sentado a comer. Dice, pues déme de comer, ¿verdad? Ahí ya había atropellado, ya habían echado ahí a Jezabel a la calle, era una reina, él la había atropellado con sus caballos, estaba destrozada Jezabel, pues él se sentó a comer. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo de Jehú, de este Jehú que fue llamado por Dios mismo? Bueno, pues que Jehú era un hombre rudo, era un hombre sanguinario, sin ninguna cortesía, no tenía ninguna caballerosidad, ¿sí? Jehú era alguien tremendo. Y Dios, quiero decirles que ha utilizado a través de la historia a mucha gente con este perfil. Gloria a Dios. Este perfil es un perfil de gente ruda, sanguinaria, y Dios ha utilizado a esta gente para traer sus juicios. Amén. ¿Cómo qué ejemplos podemos dar? Bueno, tenemos el ejemplo de Sansón. Sansón era rudo, era tremendo. Mató a muchos filisteos. Es más, en el día de su muerte, después de haber pecado, ¿verdad? El día de su muerte dice que mató a muchos más filisteos, porque ya le empezó a crecer el cabello, que era símbolo de la unción de Dios. Después de que había cometido tantos pecados, Sansón clamó a Dios y Dios hizo una obra a través de él y mató a muchos filisteos. El mismo rey David dice, él mató a mucha gente, mucha sangre. Dios no le permitió que levantara a él el primer templo. Le dijo, no, tú no lo vas a levantar, le dijo Dios al rey David, porque tú has derramado mucha sangre. Y dice, tu hijo, que se llama Salomón, ¿verdad? Shalom, que es paz, hijo de paz, eso significa Salomón, Shalom. Él va a levantar el templo, porque tú no, David, tú has derramado ya mucha sangre, le dijo el Señor al rey David. Y después del rey David, pues también David tenía muchos valientes en su ejército. Tenía sobre todo 3 valientes guerreros que eran tremendos. Uno de ellos había hasta matado en una sola ocasión 800 de los enemigos, él solito. ¿Y quiénes eran? Eran José, eran Eleazar y era Joab, que también fue general de su ejército. Y así en la Biblia podemos ver muchos más. Pero vamos a ver ahí en 2 Reyes 9:35-37 lo que pasa con Jezabel. Todavía creo que estamos ahí en el 35-37. Dice, pero cuando fueron a sepultarla, ¿verdad? Ya había dado orden Jehú de que la fueron a sepultar, dijo a esa maldita. Dice, no hallaron de ella más que sus huesos, los pies y las palmas de sus manos. Entonces regresaron a comunicárselo. Y él dijo, esta es la palabra de Dios que Dios pronunció por medio de su siervo Elías, el tisbita. En la heredad de Jezreel se comerán los perros las carnes de Jezabel. El cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. O sea, Jezabel se la habían desayunado, se la habían devorado los perros y no quedó absolutamente nada de ella. Vemos cómo vienen los juicios de Dios tan tremendos. O sea, hoy estamos aprendiendo acerca de la bondad del Señor, pero también acerca de su severidad. Dios es un Dios de bondad, pero es un Dios severo también. Y horrenda cosa, dice la palabra, es caer en las manos del Dios vivo. Dios ya había juzgado la casa de Acab, de Jezabel, por todos sus pecados, sobre todo pecados de idolatría, asesinatos, etcétera. Pero ahí no acaban los juicios en la casa de Acab y de Jezabel. ¿Cuántos muertos van ahí ya? A ver, tienen ahí
Saquen su calculadora, dicen, con sus dedos. Ya van 4, ¿no? Ya va Acab, va Jezabel y van 2 de sus hijos que ya eran reyes, uno de Israel y otro de Judá. Pero ¿qué pasa? Después de esto no se quedan así las cosas. Después de esto Jehú, el rey Jehú, persuadió a los ancianos de Samaria para que dieran muerte a otros 70 hijos de Acab. Acuérdense que en ese tiempo los reyes no nomás tenían una esposa, tenían varias, ¿verdad? Bueno, pues Acab ya tenía, con otras muchas mujeres, ya tenía 70 hijos. Eso está escrito para que lo busquen después, Segunda de Reyes 9, 7 al 8. Acuérdense que aquí nos basamos en la palabra de Dios, en lo que dice. Gloria a Dios. Y estas ejecuciones, ¿verdad?, a pesar de su carácter sanguinario, fueron realizadas en obediencia a los juicios de Dios sobre la casa de Acab. O sea, 70 hijos fueron asesinados, que eran hijos de Acab, en este caso con otras mujeres. Asimismo dice la palabra que Jehú hizo dar muerte a los principales oficiales, consejeros y amigos de Acab. Eso está escrito en segundo libro de Reyes 10:11, que vamos a leer en este momento. Dice así: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Gloria a Dios. Qué juicio tan terrible sobre la casa de Acab por andar en desobediencia al Señor. Qué terrible. Bueno, pues ¿creen que ahí termina todo? Pues no. Siguió el juicio de Dios y Jehú, bueno, pues Jehú fue obediente hasta el final. Dijo, no va a quedar ninguno, eso me mandó el Señor a hacer y eso es lo que voy a hacer. ¿Y qué pasa? Bueno, que entonces, no conforme con esto, Jehú va y mata a los 42 hermanos de Ocosías. Ocosías, que ya había sido muerto, va a buscar Jehú. Ahorita lo vamos a leer, es más, vamos a leerlo ahí en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 10, 12 al 14. Vamos a ver cómo Jehú manda matar a los 42 hermanos de Ocosías. Dice así: Jehú aniquiló a los príncipes reales de Judá, luego se levantó de ahí, o sea, para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo, de los pastores, halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les preguntó: ¿quiénes sois vosotros? Ellos respondieron así muy arrogantes, ¿verdad?, con mucho orgullo: nosotros somos hermanos de Ocosías, hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. ¿Qué hizo entonces el rey Jehú? Dice, él dijo: apresadlos vivos. Después de que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, o sea, de los pastores. Eran 42 varones y no quedó ninguno de ellos. Todos fueron, los 42 hermanos de Ocosías fueron decapitados. Bueno, ¿creen que termina ahí todo? Pues no, no termina. Sigue el juicio sobre la casa de Acab, sobre la casa de Jezabel, ¿verdad?, y sobre toda su descendencia. ¿Por orden de quién? De Jehová, Dios de Israel. Dice que para concluir con los juicios de Dios, Jehú convocó a todos los sacerdotes de Baal, así como cuando Elías convocó a los sacerdotes de Baal, ¿verdad?, para ver quién era el Dios verdadero, si era Baal, el Dios
este verdadero, o era Jehová de los ejércitos el Dios verdadero, los convocó Elías para ver, y dice, a ver, vamos a poner una ofrenda, y el que responda sobre esa ofrenda, ¿verdad? Quien mande fuego sobre la ofrenda, ese es el Dios de Israel. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan de esa historia de Elías y los profetas de Baal? Pues que los profetas de Baal, ¿verdad?, danzaron todo el día y clamaron a su Dios, no hubo respuesta, y simplemente Elías levantó su voz y bajó fuego del cielo y consumió todo aquel holocausto. Yo me pregunto, una de las preguntas que nos podamos hacer, ¿cómo fue que, y dice que Elías mandó decapitar a todos los profetas de Baal? Mi pregunta es si Acab había visto la respuesta de Dios, ¿por qué siguió en sus pecados? ¿Por qué siguió con sus idolatrías? ¿Por qué no se arrepintió en ese momento? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer acerca de precisamente del rey Acab. ¿Por qué no se convirtió? Si Dios le mostró quién era el rey a través del profeta Elías, quién era el verdadero Dios. Oye, yo sí veo que viene fuego del cielo y consume y pues yo me arrepiento y digo, no, pues es el Dios de... Es más, todo el mundo gritó ese día. Dice, Jehová es el verdadero Dios. ¿Dónde quedó entonces acá? ¿Por qué no se arrepintió? Esa es una buena pregunta, ¿verdad?, que nos podemos hacer. Entonces, Jehú convoca a todos los sacerdotes de Baal y a sus adoradores a una gran fiesta para celebrar en honor a su Dios. Vamos a leer esto en segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículos 18 y 19. Segunda de Reyes 10, 18, 19. Dice así: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú lo va a servir mucho. Era tremendo ese Jehú. Llamadme pues a los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, sin que falte ninguno, quiero que todos estén ahí, porque tengo un gran sacrificio para hacer a Baal, y cualquiera que falte morirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a todos los que honraban a Baal. Gloria a Dios. Jehú hizo reunir a todos los profetas, emitiendo una declaración que era falsa, de que ofrecería un gran sacrificio a Baal. Jehú no tenía, vemos en la historia, que no tenía ninguna intención de adorar a este Dios Baal, a este Dios falso. Todos los que entraron en el templo de Baal, dice que sin piedad fueron masacrados. ¿Sí? Jehú ejecutó así el juicio de Dios sobre toda la casa de sobre toda la casa de Acab, derramando mucha sangre y exterminando así por completo la adoración a Baal en el pueblo de Israel. Y por lo que a causa de su celo mostrado hacia el Señor en cuanto a la obediencia, dice la palabra que Jehú, el rey Jehú, fue recompensado por Dios mismo. Gloria a Dios. Podemos ver a este Dios poderoso, ¿verdad?, que acaba recompensando a Jehú después de toda la sangre que derramó Jehú. Fue recompensado por Dios mismo. Como recompensa al rey Jehú, Dios le permitió que se estableciera una dinastía de gobernantes que duró poco más de 100 años y que es la más larga dinastía de reyes que hubo sobre la casa, sobre la casa de Israel. Gobernó Jehú, después Joacás, después Joram y Jeroboam II. Jehú fue sucedido después de que muere por Joacás, ¿verdad?, de Israel. Esto lo vamos a leer, Segunda de Reyes 10:30. Vamos a ver la recompensa de Dios al rey Jehú. Dice así: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste
a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. ¿De dónde salió esa orden? De destruir toda la casa de Acab, toda su descendencia, del corazón de Dios mismo. Dice, conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Amén. Hasta la cuarta generación vino bendición o recompensa para Jehú. Si vamos entendiendo la bondad y la severidad de Dios, cuando Dios dice juicio, cuando Dios dice hasta aquí, bueno, nadie se le va vivo al Señor. Amén. Cabe mencionar una cosa con respecto a Jehú, ¿verdad? Que a pesar de que él en obediencia realizó y ejecutó los juicios de Dios sobre la casa de Acab, ¿qué pasó con Jehú? Pues Jehú no fue perfecto delante de Dios, no le dio toda la gloria al Señor, pues Jehú no se había entregado de completo al Señor y no había seguido toda la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque Jehú tenía sus pecados. Jehú no abandonó el culto, por ejemplo, a los becerros de oro de Betel y de Dan, que estaban en Betel y en Dan. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes 10:29. Con todo esto, a pesar del celo mostrado por Jehú, dice, con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Segunda de Reyes 10:31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Yo me acuerdo hace muchos años cuando comenzaba a predicar la palabra del Señor y teníamos una iglesia allá en el barrio Bravo, ¿verdad? De Tepito, levantamos una iglesia en ese lugar para la honra y la gloria del Señor. Yo me acuerdo de una hermana que aceptó al Señor, se bautizó, servía al Señor, y así varios años. La hermana, yo la veía muy bien, y yo decía, bueno, pues la hermana ya está bien convertida, camina en el Señor, etcétera. Y de repente un día, ¿verdad?, que estaban pasando a dar testimonios, pues ella dijo, pues yo quiero hablar y quiero decirles algo, ¿verdad? Pues quiero decirles que pues yo acepté al Señor hace no me acuerdo cuánto tiempo, creo que eran 4 o 5 años. Yo lo acepté al Señor y lo he caminado con Él, pero yo quiero decirles que el Señor habló conmigo ayer en la noche, porque yo no había dejado uno de mis ídolos. Todavía estaba yo adorando a la Reina del Cielo, a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y yo todavía la sigo adorando, pero el Señor habló conmigo, me habló en un sueño, me dijo que tenía que dejar aquello, y por eso vengo a decírselos. Yo me quedé así con los ojos así cuadrados, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible que después de que tanto tiempo y de que conocen la palabra de Dios todavía tenía eso en su corazón? Bueno, así pasó precisamente con el rey Jehú. El mismo profeta Oseas dice que condenó sus motivos. Dice ahí Oseas 1:4. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. O sea que también el juicio por no haberse convertido del todo al rey Jehú llegó sobre él. Dice que hacia el año ya 821 antes de Cristo, Jehú ya había envejecido, ya no podía dirigir al ejército. Asoció con él en el gobierno a su hijo Joacás, dijimos, y fue en la época en que Israel empezó a dispersarse, empezó a disgregarse. Dice Segunda de Reyes 10:32. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, o sea, a dividir el territorio de Israel,
y los derrotó Hazael por todas las fronteras. O sea, vino juicio sobre el pueblo de Israel y sus enemigos empezaron a derrotarlo. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda esta historia. ¿Qué podemos en esta tarde, qué podemos ir concluyendo de los juicios de Dios ejecutados a través del rey Jehú sobre la casa del rey Acab, de su esposa Jezabel y de toda su descendencia? ¿Qué podemos aprender de todos estos juicios y aplicarnos a nuestra vida como cristianos? Amén. ¿Cómo puedo yo aprender? Bueno, ya entendimos, ¿verdad? Los juicios de Dios son severos y sanguinarios, y Dios de entrada pues levanta gente ruda, tremenda, para ejecutar sus juicios. Gloria a Dios. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cristiana? Bueno, en primer lugar, que la profecía de Elías sobre el terrible juicio de Dios sobre la casa de Acab, de Jezabel y de toda su descendencia, pues fue cumplida a cabalidad. O sea, cabalmente fue cumplida esta profecía que Dios dio a través de su profeta Elías. Dios acabó con toda la descendencia del rey Acab. No dejó uno vivo. Destruyó toda su descendencia. ¿Sí? Dice el Salmo 91:8: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eran impíos. Recuerden que hay diferencia entre ser impío y ser un pecador. Pecador es el que no conoce a Dios y peca. Pero un impío es aquel que, conociendo a Dios, sigue pecando. Y eso pasó con el rey Acab. Y el Salmo 91:8 le queda muy bien al rey Acab. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Como dice el dicho, ¿verdad? El que mal anda, ¿qué pasa? Mal acaba. Tarde que temprano se cumplirán todos y cada uno de los juicios decretados por Dios y que están escritos en su palabra. Aunque algunos tengan estos juicios por tardanza, quiero decirles, es otra enseñanza que podemos aprender el día de hoy. Tarde que temprano los juicios de Dios vienen. No creas que te vas a salvar, ¿sí? Y me refiero a aquellos que no quieren seguir al Señor, que lo tienen en menos, que no se esfuerzan por seguir al Señor. Tarde que temprano llegan los juicios de Dios, ¿sí? Y pueden ser, de hecho, muy sanguinarios, como fue en este caso del rey Jehú. Aquí dijimos, ¿qué podemos aprender? Bueno, podemos conocer la bondad del Señor. Nuestro Señor Jesús vino a una cruz y murió ensangrentado, permitió que lo matara, que lo desfiguraran prácticamente, ¿verdad? Por amor, por su bondad. Para los que lo aceptamos, ¿verdad? Vino a morir nuestro Señor Jesús. Pero también nuestro Señor Jesús, debemos aprender la severidad de Dios cuando lo rechazamos, cuando no andamos en sus caminos. O una de dos: la sangre de Cristo nos limpia, o la sangre de Cristo vendrá a ser nuestro juez y nos destruirá tarde que temprano. Esa es la bondad y la severidad de Dios. Otra gran verdad que nos ilustra la horrible muerte de todos en la casa, porque todos murieron terriblemente, ¿verdad? Unos tirados de la ventana, otros por flechas, otros decapitados, ¿sí? Otros se los invitaron a una fiestita ahí para adorar a Baal y todos quedaron muertos ahí. Bueno, pues dice la palabra, ¿verdad? Está escrito y podemos aprender también ¿qué nos enseña esta horrible muerte de Acab y de su familia? En Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará, eso también segará.
Esta es una ley divina, la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que tú siembres en tu vida, si siembras, en este caso como lo hizo Acab y su familia, si siembras idolatría, asesinatos, desobediencia, ¿qué vas a cosechar? Pues vas a cosechar lo mismo. Al final de sus vidas ellos cosecharon lo mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Amén. La paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Aquí debemos aprender a temer al Dios, que es un Dios severo, es un Dios de amor, de bondad, pero no podemos estar jugando en su contra, no podemos burlarnos de Dios. Dios nos da muchas oportunidades en la vida para caminar con Él, para caminar en obediencia, en santidad, pero si nosotros nos burlamos de Dios y decimos, no, yo quiero seguir en mis pecados, en mis drogas, en mis vicios, en mi desobediencia, ¿verdad? Yo quiero seguir aquí en lo que a ti no te agrada, en idolatría, es más, quiero seguir. Pues el juicio de Dios te va a alcanzar tarde que temprano. Lo que siembres, eso vas a cosechar en tu vida. El rey Jehú, que fue un hombre, ya vimos, fue un hombre brutal, por lo que Dios utilizó la ira de este hombre para ejecutar su justicia divina sobre aquellos que habían ensangrentado, en el caso de Acab y Jezabel, habían ensangrentado al pueblo y a la tierra de Israel con idolatrías, crímenes e injusticias que cometieron en sus vidas. Bueno, Dios, al igual que utilizó al rey Jehú, pues ha utilizado a muchos siervos, como ya dijimos, se utilizó a Sansón, que fue tremendo, a David, a los valientes de David, y aún el Señor utilizó a reyes aún paganos e idólatras para que hicieran su voluntad, como quienes, como los reyes, como el rey Nabucodonosor, como el rey Asuero, ¿verdad? A Ciro de Persia, al rey Artajerjes, a todos ellos y a muchos más utilizó el Señor. Bueno, el Señor utiliza hasta el mismo diablo, ¿verdad? Para hacer para alcanzar sus fines, sus objetivos. Como decía la viejita, ¿verdad? Pues ya sea el que me haya mandado esos alimentos, ya sea Dios el diablo, pero pues Dios respondió a mis oraciones, amén. O sea, Dios utiliza hasta el mismo diablo. Aquí podemos aprender de la historia de Jehú, de que a pesar de que destruyera la casa de Acab y a los profetas de Israel, ¿verdad? También podemos aprender de esta historia que Jehú no se vinculó completo a los profetas de Dios. Jehú se volvió, dice, a la adoración del becerro, no quitó los becerros de oro que Jeroboam había establecido. Jehú a lo mejor no adoró a Baal, ni adoró a Acera, ni a los dioses cananeos de los sidonios, pero sí se implicó en la adoración al becerro de oro que venía de Egipto. ¿Sí? Es decir, que Jehú no se volvió de corazón al Señor. ¿Qué tenemos que aprender eso? Que es con el Señor eso, todo o nada. No podemos servir a Dios a medias. Dios quiere un corazón completo. Nos quiere completo, no quiere una parte. Quiere que todo el holocausto se presentaba todo completo delante del Señor. Amén. No quedaba nada. Dice, y lo que quedaba pues era removido ahí y era sacado fuera, pero el holocausto tenía que ser delante de Dios completo. Jesús, nuestro Señor Jesús, no dio su vida a medias con el Señor, dio todo. Amén. Por eso Dios, la voz del Dios del cielo, ¿verdad?, vino sobre Jesús. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, porque Jesús dio todo, no fue a medias. Jehú, repito, no adoró tal vez a Baal, a Acera, ni a los dos dioses sidonios, pero sí se implicó en la adoración al becerro de oro. Amén.
Demostró muchas cosas buenas Jehú, demostró obediencia, celo, entusiasmo por la causa de que el Señor quería juzgar a la casa de Acab, pero su corazón no estaba completamente rendido al Señor. Amén. Y por lo anterior también Jehú fue juzgado. Gloria a Dios. Fue cesado del reino de su descendencia. Y miren, si el alma de Jehú está en el cielo o está en el infierno, pues eso solamente Dios y Jehú lo saben. Amén. Ahí sí yo no me meto. ¿Dónde el Señor lo mandó? Bueno, pues eso es cosa entre Dios y Jehú, y entre el rey Jehú. De que fue utilizado, pero su corazón no estaba completamente entregado al Señor. No podemos servir a medias a nuestro Señor Jesús, ya que con Dios es todo o es nada, o somos fríos o somos calientes, pero tibios dice que el Señor nos vomita de su boca. No podemos tener dos amos como Jesús nos enseñó, porque con uno de ellos vamos a quedar mal. Y lógicamente con el que vamos a quedar siempre mal cuando tenemos dos amos en nuestra vida, pues es con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Finalmente podemos aprender de esta historia del rey Jehú y de sus juicios sobre la casa de Acab, que todas las predicciones de los profetas, tanto de Elías, de Eliseo y los hijos de los profetas, se cumplieron al pie de la letra sobre el rey Acab, sobre su esposa Jezabel y toda su descendencia. No quedó uno vivo. Amén. Dios ha destruido todas las descendencias. Así destruyó también la descendencia de Esaú cuando los últimos de la descendencia fueron el rey Herodes, ¿verdad? Que todavía trataron de matar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se acabó la descendencia de Esaú. Bueno, la descendencia de la casa de Acab se acabó en un instante por medio de Jehú. Dios ejecuta finalmente su justicia sobre la desobediencia, en este caso de la casa de Acab, de Jezabel, contra todas sus idolatrías, traiciones, intrigas, crímenes en el pueblo de Israel. Así, todos los juicios de Dios que están pendientes por cumplir, tengamos por seguro que serán cumplidos a cabalidad. Como los 21 juicios que dice la palabra de Dios que están pronto a consumarse, ahí en la semana 70 del profeta Daniel, ¿verdad? Todavía no comienza esta semana 70, que son 7 años de juicios que vienen sobre la tierra, que comenzarán cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada. Cuando seamos quitados, comenzarán los 7 años. ¿Y qué creen que va a haber en esos 7 años? Conforme hemos aprendido en camino al Apocalipsis, pues juicios terribles del Señor. 3/4 partes de la humanidad, dice, morirán en esos juicios, en 21 juicios. Sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Todo se va a cumplir conforme está escrito. Gloria a Dios. El día de la angustia de Jacob, el día de la ira de Jehová, así se llama la semana 70, 7 años. El día de la ira del Cordero, el día del Señor, se van a cumplir a cabalidad. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra. Vamos a dar honra y gloria al Señor. Vamos a orar. Les pido que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración. Estamos conociendo al Dios de la Biblia. Amén. ¿Qué está escrito en su palabra? ¿Quién es este Dios? Que es un Dios de bondad, pero es un Dios severo en contra de lo malo, en contra del pecado. Que Dios trae sus juicios y nadie se libra de sus juicios cuando Dios decide juzgar. Gloria a Dios. Mejor estar del lado de nuestro Dios que estar en contra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias ahí en las redes. Den gracias, acompáñenos en esta oración. Gloria a Dios. Vamos a darle honra y gloria al Dios de los cielos, al Dios que es poderoso, al Dios que es justiciero, al Dios que es justo y limpio
y nadie se escapa de sus juicios. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta tarde por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, que tú levantaste a este Jehú, Señor, como rey de Israel. No tenía descendencia sacerdotal ni real, pero tú lo utilizaste, Señor, porque tenías en tu corazón, Señor, traer juicios sobre la casa de Acab, Señor, que se habían perdido en la idolatría, en la maldad, Señor, habían hecho cosas terribles delante de tus ojos, desviaron a tu pueblo Israel del verdadero culto al Dios de los cielos, a Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, bendito es tu nombre, gracias por tu bendita palabra, gracias por esta enseñanza que tú nos das, y pedimos, Señor, que el Espíritu, Señor, el espíritu de temor a Jehová venga sobre cada uno de nosotros, sobre los que nos están viendo ahí en las redes, Señor. Gracias, que caiga este espíritu, ese espíritu de Dios, el espíritu de temor a Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, porque tú cumples tu palabra, Señor, y tus juicios son reales y verdaderos, y se cumplen, Señor. Hay un día que se van a cumplir, Señor, como está escrito en tu palabra. Lo crea el hombre o no lo crea, Señor, tu palabra se cumple y se ha cumplido. Lo hemos visto, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, bendito eres. Amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso para terminar. Gloria a Dios, al Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gloria a Dios. Gracias. Si gustan tomar asiento, vamos a despedirnos de nuestros amigos, hermanos ahí en las redes. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Los esperamos, ¿verdad?, que sigan con nosotros, acompañándonos los domingos con una enseñanza, una predicación de la palabra de Dios. También las reuniones de oración, miércoles 7:30 y camino al Apocalipsis. Tenemos el discipulado, ¿verdad?, los viernes 7:45. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Shalom, amén, la paz del Señor. Y recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones y gracias. Amén.